mi gente? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Vamos a empezar con noticias positivas de esas que nos gustan siempre dar. Es un gobierno que ya lamentablemente le queda poquito tiempo, pero que, oiga mi gente, hay que dar la buena noticia y repetírsela a la gente constantemente. Y más cuando las cosas vayan mal, hay que recordarles a la gente qué hizo Gustavo Petro, qué hizo por Colombia, cómo proyectó a nuestro país y cómo llegó el tigre a comerse todo, a salirse de río y a poner la cosa fea, literalmente. Entonces, antes de continuar con esta buena noticia, quiero hacerles una invitación como siempre a que por favor se suscriban a nuestro canal del Profe Dani. Ya vamos a llegar a los 100.000 seguidores. Eso es un hito. Alguien del pueblo, alguien del común, llegar a estos aspectos es importante porque dice algo, y es que las comunicaciones están cambiando y ya la gente aprende, conoce, comparte de forma diferente. Y bueno, la invitación es a que por favor se suscriba, pero no solamente eso. Es gratis, lo hace aquí abajito, sino que le tiene que dar like, compartir y dejar un comentario en este video. Lo reto a eso. Y de igual manera también, pues somos un canal alternativo, somos periodismo independiente y sobrevivimos con el aporte que ustedes siempre nos dan. Gracias por ese apoyo, por eso tenemos David Plata, INEX 305-260-6968. Apoya el periodismo independiente. Vamos entonces manos a la obra con esa noticia. Qué noticia de linda. La noticia que hace la revista Forbes Colombia. Colombia alcanza participación histórica en exportaciones no minero-energética y apuesta a una economía más productiva y diversa. Antes de continuar, yo quiero hacer énfasis en algo. La economía de un país, si se basa en la parte minero-energética, la cantidad de puestos laborales es mínima. Por ejemplo, 10 puestos laborales. Mientras que si nuestra productividad crece, como lo enfocó, y ya le voy a mostrar, el gobierno del presidente Petro, no generaría 10 empleos bien pagos, porque eso sí, minero energético son empleos muy bien pagos, sino que generaría alrededor de 60 empleos y lograría que la economía se dispersara, la economía fuera más homogénea. ¿Qué quiere usted? ¿10 ricos con salarios súper excelentes o 60 personas ganando un buen promedio y sosteniéndose y llegando a la clase media mucho más fácil? Pues esa fue la fórmula que logró Gustavo Petro. Vamos a leer por acá rápidamente. El turismo generó en Colombia más divisas que el carbón o el café. Ese dato de cierre de 2025 resume mejor que cualquier discurso hacia donde se está movilizando la economía del país. Ese año, las exportaciones no mineroenergéticas representaron el 52.6% del total exportado, la participación más alta desde 2015. Hoy Colombia exporta más y mejor. Eso no ocurre por inercia, ocurre porque decidimos apostarle a la producción, a la industria y a los territorios como motores reales de desarrollo, dijo pues la ministra saliente Diana Marcela Morales. La agroindustria fue uno de los capítulos más concretos de este cambio. El cacao colombiano, y esto es importante resaltar, pasó de exportar 10.200 toneladas, un crecimiento del 60%, a 16.400 toneladas en 2025. El sector avícola, esto también es importante, por primera vez llegó a mercados como Japón, Cuba, Namibia y Emiratos Árabes Unidos. Los lácteos, que también somos potencia ahí, en Venezuela se consolidó. Somos el 66% de los productos lácteos que consumen los venezolanos se los vendemos a nosotros, y justamente eso lo lideró Antioquia, los mismos que votaron por Abelardo en su mayoría. Dios mío, vamos a ver cómo terminan estos 4 años. ¿Será que nos fortalece Abelardo? Pues vamos a ver. Aquí estaremos pendientes para estar relatándoles día a día todo eso que sucede en nuestro país. Entonces, mi gente, este crecimiento no es adrede, es un crecimiento planeado, donde nuestro economista presidente, estadista, planeó un país donde la clase media pudiera tener los alcances necesarios y los pobres llegaran más a esa clase media. El crecimiento no solo se centró en el agro. El sector automotriz, por ejemplo, logró la exportación de vehículos específicos como el Sofasa o el Kawi, que, Dios mío, se vendieron muchísimo en el país, generando alrededor de 180 millones de dólares en ganancias. Y también pues empezó la fabricación de productos o vehículos como motos y carros, y la mayoría de ellos también concentrándose en la parte eléctrica o eléctrica y gasolina. La transición energética también dejó datos que no existían hace 4 años. Hoy hay 34.264 matrículas de vehículos eléctricos, lo que ya les decía, o híbridos es la expresión correcta, un crecimiento del 794% frente al gobierno de Duque, y 150.886 de híbridos.
Este es un dato que hay que reclamarle a esta gente, porque a esta gente no le gusta este cuento de la transición energética. Y ellos, con tal de fortalecer a Estados Unidos con el cuento del petróleo, frenarán la exportación de esto. Y se lo digo el día de hoy. Colombia produce hoy vehículos eléctricos biarticulados y exporta transformadores y materiales eléctricos a marcas internacionales. Este es el crecimiento de nuestro país. Y bueno, para no extendernos un poco más, voy a dejarles el enlace por acá de esa entrevista de Forbes para que usted de pronto vaya y termine de leer todas las cosas que han logrado que nuestro país avance. Aquí están los datos. Y estos son los datos que debemos recalcar, y disculpe la expresión, y pasarle por la cara a los señores abelardistas. Vamos por acá con otra noticia positiva antes de entrar en la materia fuerte de esto, y es como el señor Abelardo ya comenzó a destruir literalmente la institucionalidad. Se me lengua la traba. Bueno, la institucionalidad comenzó a desmontarla poco a poco con el cuento de eliminar gastos excesivos. Lo que en realidad está haciendo, y me adelanto un poquito antes de hablar de esta buena noticia, es poder eliminar cualquier aspecto de control, porque también van por la Procuraduría. Ahí les tiro ese dato para que no se vayan y se queden en este video. Y bueno, continuamos por acá. El gobierno nacional, lo dice en última hora de Noticias Caracol, el gobierno nacional expidió la resolución con la que se adopta una política nacional intersectorial de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos para 2026-2035. Ojo con esto. Si en algún video usted me vio donde yo hablaba justamente de la ministra de Educación asignada por el señor Abelardo de la Espriella, esta señora que es evangélica, que tiene unos problemas con referencia a la apertura del aspecto sexual, pues el gobierno ya colocó un escudo ante esa circunstancia. Esto se debe implementar hasta 2035. ¿Y de qué se trata esto, profe? Pues básicamente, ¿de qué se trata? Esto se llama la educación sexual integral, ESI, en sus siglas. Es un proceso pedagógico estructurado que enseña sobre los aspectos físicos, ojo, físicos, emocionales, sociales y éticos dentro de la sexualidad. Esto lo que promueve en realidad es la igualdad de género, el respeto, porque aunque usted quiera tapar eso, hay niños que no son iguales a los otros, o niñas también, dentro de su aspecto sexual, y eso debemos respetarlo y enseñarle a nuestros estudiantes el respeto por eso. El respeto a los derechos humanos de todos, y sobre todo a que tomen decisiones bien informadas a nuestros niños y niñas, estudiantes, adolescentes, sobre su cuerpo y sobre el bienestar de su cuerpo. Básicamente en eso se enmarca este proceso de educación sexual integral, que nuestros niños no se quiten la vida por cuestiones sexuales, que nuestros niños no entren en procesos de represión, de depresión por sentirse diferentes, niños y niñas y adolescentes. Y bueno, aquí el gobierno del cambio, que le apuesta a la vida y a la integridad, deja esto sellado hasta 2035 para que esta señora evangélica no venga a arrasar con estos derechos. Y aquí se firmó el 10 de julio. Vamos ahora sí, manos a la obra, porque Abelardo de la Espriella en sus alocuciones, y hay que decirlo, son alocuciones que está haciendo, el vale está tirando la línea de todo lo que va a hacer, y pues dice que va a eliminar una cantidad de cosas, que se amarren los pantalones porque lo que se viene es fuerte. Vamos a escuchar a este bandido qué es lo que dice. Al Comisionado Nacional de Seguridad. Se acaba el... Perdón, vamos a poner la primera parte de ese video, si mal no estoy, es esta. Consejería para la Reconciliación Nacional. Sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. 2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Qué cosa tan larga. Sus funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Las agencias que existen en la Presidencia de la República también serán eliminadas. Sus funciones, que por ley ya desempeñan otras carteras, seguirán siendo desarrolladas por ellas para evitar duplicidad y sobrecostos. La Consejería Presidencial para las regiones no desaparece, sino que se transforma en la gerencia de las regiones. Aquí hay que gerenciar. Tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes
y gobernadores de la patria. Aquí comete un error Abelardo y yo se los quiero manifestar a ustedes. Y es el peligro de elegir gente como él. Outsider se hizo llamar, empresarios y no sé qué. Y es querer venir a manejar el Estado como una empresa. El Estado no es una empresa. Porque en una empresa hay dividendos, hay pérdidas. Y pues lo que no está dando resultados se elimina. En los estados no. En los estados toca sostener cosas que no dan resultados, pero que toca sostener. Como por ejemplo los subsidios, como por ejemplo el sostenimiento de X o Y cosas, como por ejemplo bobaditas como la educación o la salud. Eso no da dividendo, da gastos, muchísimos gastos. Y pues gente como Abelardo que creen que el país se maneja como una empresa y que no tienen la experiencia, llegan a decir esto que está diciendo hoy Abelardo, que él va a gerenciar, porque el país hay que gerenciarlo. Está equivocado. Esta gerencia va a hacerle seguimiento a los compromisos que vamos a adquirir con los entes territoriales y va a estar ahí para gerenciar y dar resultados. Otra que sale del ruedo, unidad de implementación del acuerdo final. Sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento. Listo, y hay reacciones a eso, lógicamente, tanto positivas como negativas. El hecho es de que yo siempre recuerdo esa frase, no sé quién la diría: si quieres paz, prepárate para la guerra. Fue algo que quiso evitar el presidente Gustavo Petro todo este tiempo, porque sabe que en la guerra no solamente se dispara del gobierno hacia los bandidos, sino que los bandidos también disparan de allá para acá, y sin ningún rigor y sin acogerse a ningún derecho humanitario, ni derechos humanos, ni nada. Acaban hasta con el nido de la perra, y ya ha pasado una y otra vez en este país, donde quienes mueren son los hijos de madres y padres pobres. Y oye, empezar por acá, por ejemplo, la senadora electa Johanna Osorio dice: comienza el desmonte de la institucionalidad para el cumplimiento del acuerdo de paz. Acabar instituciones clave como la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz es afectar directamente la coordinación entre entidades para dar cumplimiento del acuerdo firmado por el Estado. Están acabando, van a hacer trizas todo proceso de paz, lo está diciendo abiertamente Abelardo de la Espriella, porque él cree que solamente con llegar estos grupos armados se van a arrodillar a él. Y listo, ya. Acabó con un conflicto de 60 años. Ustedes saben y yo sé que eso es totalmente falso. Lo único que va a hacer es que el conflicto y la guerra se va a agudizar. Cumpliendo el acuerdo de paz es una obligación que asumió el Estado, colombiano ante instancias nacionales e internacionales. Con decisión como esta se hace realidad el sueño de algunos de hacer triza la paz. Y ya hemos visto, ojo con esto, cómo resultó esa política en el gobierno de Duque. Conflicto, agudizó el conflicto, más gente perdieron la vida, más militares, policías expuestos ante este señor Abelardo, que es un peligro total. Y lo que más me da tristeza es que policías y militares en su gran mayoría apoyaron, su familia pues apoyaron a Abelardo de la Espriella por indicación, en su mayoría de casos, de estos miembros de la fuerza pública. ¿Quieren gatillo? Pues les recuerdo que el fusil, así como dispara de un lado, se le devuelve para el otro. Y pues hizo un ataque directo al señor. Bueno, por acá, espere, la reacción de la Cabal, mejor dicho. Cabal justamente es una de las personas que toda la vida ha querido hacer trizas la paz. Una persona que jamás ha sufrido la violencia, pues no conoce qué es eso. Subvalora la paz. Los procesos de paz y Santos y Petros exacerbaron la violencia en el país. Esta señora es sinvergüenza, ahora hablamos de ella. En mi precampaña le dije a los colombianos que la paz no se negociaba, sino que se imponía. Hay que celebrar que se acabe con esos procesos que solo benefician a los criminales. Y lo que más me da risa es que la berraca mujer se hicieron, no solamente Cabal, sino todo el uribismo, toda la derecha de este país, hicieron como si los 4 años de Iván Duque no hubiesen existido. Ellos eliminan, ellos hablan de Santos, hablan de Petro, pero jamás tocan a Duque. Y hay que decir una realidad. El gobierno donde se agudizó la violencia y el crecimiento de los grupos armados ilegales en este país fue en el gobierno de Iván Duque, un gobierno uribista igual al de Abelardo de la Espriella. Y bueno, en este mismo discurso el señor habló de esta situación y recibió su respuesta. Atacó a la JEP, atacó a Rodrigo Londoño, que yo siempre les he puesto mi posición en ese sentido, y es que este señor estos señores de la FARC debieron haber pagado cárcel. No sé, en centros especiales, en lo que sea, pero debieron haber pagado cárcel, no ir a premiar los compuestos en el Congreso. Eso para mí fue un error grave.
al Comisionado Nacional de Seguridad. Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. El comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes, con el Un bandido hablando de otro bandido. disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la FARC siguen impunes. ¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del... Bueno, y Londoño le respondió. Vamos a ver. Hoy, 14 de julio del 2026, siendo casi las 10 de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, contribuyendo con la reparación y contribuyendo con la reconciliación. A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio y de tribunas privilegiadas, se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenidas a la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto, con orgullo y sin arrepentimiento. Firmes por la paz, con justicia social. Hoy, 14... Oiga, el Vale se la puso plena. Firme por la patria no, sino firme por la paz. Bueno, en cierta manera estoy de acuerdo en parte con el señor Abelardo, y ustedes saben que yo siempre he hablado en ese sentido, no solamente por el hecho de ser víctima de la FARC, como desplazado de este Frente 35 de la FARC, sino por el hecho de la justicia. La justicia no puede quitarse la venda para unos y ponérsela para otro. Quiero finalizar con esta partecita porque este señor es cínico, pero a morir. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del profe que sale y le dice al señor de la panela, no, que yo no te voy a comprar panela, que tal, que ábrete, que tal, que tú votaste por Abelardo, que entonces que los abelardistas te compren? Ellos han hecho toda una campaña apoyando a este señor y hoy salió Abelardo a decir que lo invitaba a la posesión, que tenía un tiquete para entrar a posesión y que lo iba a ayudar con ta. El cuento es que, oye, con lo que sale Abelardo al final. Ojo porque aquí siguen implementando que los que odiamos y los que tenemos odio somos nosotros. Ojo. Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y productividad como se consigue la patria milagro. O sea, el Vale, yo no me canso de decirle, Vale sigue en campaña. El man sigue en campaña con su cuento, su patria milagro y todos sus colores. El Vale cree que la campaña no ha finalizado. Vamos a ver. Y a quienes no votaron por mí, reitero el mensaje: desarmen sus corazones. Esta será la patria milagro de todos. Este será el gobierno de todos los colombianos, sin excepción. Esta será la patria milagro de todos. Pues les hago también una invitación a los compañeros que están en el exterior, que votaron por Abelardo. Tienen la obligación de venirse para Colombia a gozarse de su patria milagro. Ojo pues. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao, chao.